Hola queridos amigos, nos agarraron por aquí platicando temas muy importantes. Les hablaba mi querida invitada del día de hoy de los temas que ayer nos dejaron de tarea por aquí, que luego les compartiremos nuevamente. Bienvenidos un jueves más en ADEC TV, el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado y les invitamos a que nos sigan en todas las redes, en todas las plataformas digitales, asimismo que compartan nuestros programas o les den una repasadita, porque vaya que los catedráticos y las personalidades que nos han acompañado nos han dejado temas muy importantes para el acontecer de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra colonia o donde vivamos. El día de hoy tenemos como tema el de jóvenes construyendo el futuro. Un problema o un tema más bien que está permeando en nuestro país últimamente, la agenda nacional, los jóvenes en la agenda nacional, nos los mencionan en todos lados y de repente vemos de alguna manera esta radicalización, esta polarización que se está haciendo desde medios o desde ciertos sectores de la población, donde se habla de mantener a los que no hacen nada, y yo creo que hay formas de investigar antes de emitir una opinión tan desfavorable, cuando tomamos en cuenta que un porcentaje grandísimo de la población de México son jóvenes. Y por eso el día de hoy nos acompaña nuestra querida maestra Ana Laura Sánchez Montiel. Ella, al estar pendiente de grupos de jóvenes aquí en la Ciudad de México, y como ya lo referíamos en un programa anterior, al tener tantos años dedicada a este arduo trabajo como tutora de INJUVE, creo que nos puede dar muchas respuestas, o por lo menos acercarnos a nosotros, a la visión que los jóvenes desde aquí de la Ciudad de México tienen sobre las situaciones que están aconteciendo en nuestro país y sobre qué opinan al respecto de que ahora el proyecto se implemente a nivel nacional. Bienvenida, queridísima. Gracias, Delia. ¿Qué piensas o cómo ves esta situación que sucede en nuestro país? Porque lo que decía yo, el porcentaje de los jóvenes en nuestro México es tan grande y pareciera que a veces los que emitimos opiniones en redes sociales y demás, estamos rebasando los 30 y tantos, 40 y tantos y demás, y pareciera que estamos inconformes ahora que se maneja que el proyecto de lo que antes era, lo que es INJUVE en la Ciudad de México, se lleva a nivel nacional, como con este proyecto nuevo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bien lo decías en un inicio, que es muy fácil emitir juicios y hacer una valoración con un perfecto desconocimiento del tema. Cuando el licenciado Andrés Manuel menciona las becas y menciona los convenios con algunas empresas y cita incluso nombres de algunas empresas que están vinculadas con el tema jóvenes, no es otra cosa sino el trasfondo de lo que él originalmente hizo en la Ciudad de México hace más de 16 años. El programa en la Ciudad de México, ya lo había dicho en este programa, se llama Jóvenes en Desarrollo. Ahora actualmente es Jóvenes en Desarrollo, anteriormente fue Jóvenes en Situación de Riesgo, que era justamente involucrar a los jóvenes que estaban en una situación de desgracia social, en una situación de desventaja social. Estaba viendo en ese momento rebasadas las cifras de la desigualdad y de la falta de equidad en la Ciudad de México con respecto de los jóvenes. ¿Qué ocurre en este tiempo? Las cifras no son distintas. También es alarmante ver de qué manera los jóvenes ahora delinquen, de qué manera se desvían de sus estudios, justamente por esa falta de económica y esa falta de capacidad para poderse incrustar en la sociedad, en las actividades propias de los jóvenes. Entonces, al mostrar como ejemplo lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, que a lo largo de 16 años ha mostrado ser un programa noble, un programa equitativo, un programa propositivo, estos vínculos de los que habla el ciudadano presidente no son una mentira. ¿Qué es lo que ocurre? Es muy simple, es pedirle a las empresas que trabajan todos los días con empleados ordinarios
que incluyen a estos jóvenes en capacitación, y con una propuesta próxima de empleo, de reconocimiento laboral y de oportunidad de entrar en el campo laboral con un conocimiento de causa. A las empresas les conviene tener gente capacitada, a las empresas les conviene tener gente que tenga una disciplina, y qué mejor que tú los formes. Esa es la dinámica que se ha estado estableciendo en este tiempo con las empresas que están trabajando para el programa, no solamente Jóvenes Construyendo el Futuro Ahora, sino antes en INJUVE, jóvenes en situación de riesgo. Que en algún momento nos mencionabas que antes de que llegara Mancera al gobierno de la Ciudad de México, se tenían estos empleos de verano, que pareciera algo similar a lo que se va a implementar ahora por un año de capacitación. ¿Es algo similar o hay esto? No, es distinto, sí es distinto. El empleo de verano permitía que los jóvenes estuvieran en ciertos sectores, no necesariamente de empresas mercantiles, pero que estuvieran trabajando en en algún área de gobierno, y a los jóvenes se les daba una beca y acreditaban para darles una beca económica, pero se fomentaba. Lo similar en este caso es fomentar el desarrollo de los jóvenes. Que ahora se está haciendo de una manera más organizada, por llamarlo de otra manera, más específico, y creando no solamente el empleo como tal, sino en este caso el adiestrar a cada uno de los chicos, porque incluso yo escuchaba al presidente que mencionaba que incluso en los pueblos, no necesariamente en las ciudades, también en la agroindustria, también en el campo, los pudieran capacitar, y sería exactamente lo mismo, no necesariamente necesitan desplazarse de sus lugares de origen para recibir esta capacitación. Sí, ayer me llamó la atención el discurso del presidente, justamente señalando que en Acambay había muchos invernaderos, y que la pretensión del programa era que la persona que le pertenece el invernadero habría la posibilidad para que los jóvenes oriundos de Acambay, cercanos, pudieran ir a conocer cómo se desempeña, cómo se elabora un invernadero, cuáles son los materiales, cuáles son las dinámicas para poner un negocio en un momento dado. O para administrarlo, o para trabajar, porque no cualquiera, a veces pensamos, o hablando peyorativamente, como lo hacen muchas personas, pensar que cuando trabajas en un lugar así eres peor que obrero, como jornalero. Entonces, esto está hablando de una capacitación mucho más allá, de algo que al cabo de un año, que es el tiempo que se va a hacer esta beca, por llamarlo de una forma, salgan con una capacitación tal que puedan tanto integrarse al mercado laboral como poner un negocio propio. Así. Pues justamente es la pretensión del programa. La pretensión del programa es la capacitación. Lo inmediato es la capacitación. Sabemos perfectamente que las personas que se lleguen a capacitar en algún tema específico y quieren desarrollar su actividad con la empresa con la que se combinó, no necesariamente te obliga. En un momento dado puedes despegar. Puede ser que se me antoja pensar que pudieran los jóvenes desarrollarse en un primer momento por la necesidad económica, por una necesidad de tener un trabajo, una seguridad y una garantía, no solamente económica, sino también de salud. Y psicológica.
¿Cómo influye en la mente de un joven saber que estás aprendiendo algo, que te están tomando en cuenta y que de alguna forma también tu familia te va a respaldar para lograr una evolución? Yo creo que es terapia ocupacional. Así es. Y en ese sentido yo quiero reconocer que no hay ningún distingo sobre el tema de jóvenes, por ejemplo, de jóvenes de reinserción. Estamos utilizando ahora este nuevo lenguaje porque lo que se pretende en la Ciudad de México, yo que trabajo con jóvenes en INJUVE, una de las propuestas de Beatriz Olivares, que es la nueva directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y que tiene unas propuestas fantásticas de cambio en esta ciudad, es rescatar a los jóvenes, y en ese sentido vamos a considerar esa parte de los jóvenes de reinserción. ¿Quiénes son los jóvenes de reinserción? Los jóvenes primodelincuentes o que hayan tenido algún problema con la justicia y que no necesariamente por eso son excluidos de esta sociedad. Tenemos que aprender que en esta sociedad local, nacional, vivimos y convivimos todos. Y hay posibilidades y hay posibilidades, porque yo creo que también aquí deberíamos tratar de erradicar como sociedad un poquito o un mucho, queridos amigos, la mezquinidad, y tal vez la palabra para algunos suene fuerte, pero yo escuchaba o leía en redes sociales cuando se lanza esta convocatoria y se habla de la forma como se va a implementar, cómo va a ser esta dinámica entre los jóvenes y los empresarios, pequeños empresarios, o incluso hasta una tienda de abarrote mencionaban, si le quieren enseñar a un chico cómo trabajar, cómo se hacen las cosas. Se les va a dar el dinero y muchos hablaban sobre, ¿y el empresario qué va a dar a cambio? Si le van a poner empleados y lo va a pagar el gobierno. Y lo decía el presidente, la capacitación que le va a dar el empresario, pues no es cualquier cosa. ¿Por qué esta, y repito la palabra, mezquinidad por parte de la sociedad, que a veces pensamos, y ya va a beneficiar solamente a los amigos, y empiezan este tipo de notas, y empiezan este tipo de actitudes en las redes sociales? ¿Por qué sucede? Tenemos una antipatía ante mirar que el vecino y que otra persona sea favorecida de la naturaleza que sea. Tenemos una antipatía social. Y la pretensión de este gobierno, tanto local como federal, es rescatar ese tipo de valores. Cuando hablan de una cartilla de valores y de una cuestión que a veces suena como efímera, como fantasiosa, incluso poco real, sí, exacto. No está equivocado. No está equivocado. ¿Por qué? Porque hemos perdido la empatía con las otras personas. Nosotros resultamos ser solidarios en algún tipo de desgracia inmediata, porque así estamos acostumbrados a proceder, pero necesitamos empatizar en otros temas, en el tema de precisamente de si es tu beneficio, si es tu alegría, si es tu bienestar, adelante. Fíjate que desde el inicio que fueron señalados los jóvenes como ninis, yo no sé dónde estaban las comisiones de derechos humanos en cuanto a que es un término. Discriminativo, peyorativo, discriminativo y exclusivo, o sea, estaban excluyendo a los jóvenes desde ese momento. Total y absolutamente, los gobiernos incluso utilizaban ese término y no había mayor problema. Ahora se pretende el presidente que se deje de usar ese término hasta que alguien vino a decirlo, que se deje de utilizar, porque sí hay una corresponsabilidad social necesaria. Por supuesto. Pero, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, pues cambiar las cosas, desde cambiar los conceptos, desde cambiar los términos, desde cambiar las dinámicas. Y en ese sentido, bueno, lo que hay que hacer es informar a la gente. Hace unos días alguien me decía, nos vamos a hacer especialistas en temas petroleros. Y es verdad, nunca había visto yo un gobierno que
con gráficas todos los días, manifestara cuánto se ha vendido, cuánto se ha ahorrado, cuánto se ha robado, ¿no? Y entonces, así justamente, como ese ejemplo, tiene que ser todo. Tendrán que ser los temas de procuración de justicia, tendrán que ser los temas de programas sociales, que son los que más atraen los reflectores. Como son temas que tienen que ver con una cuestión económica, pues entonces la gente mira más ese tema, es decir, ¿a quién están beneficiando y por qué? ¿No? En este caso tendríamos como sociedad que irnos más al fondo que a la forma de las cosas. Analizar un poco más el por qué y el para qué y el cómo se están haciendo antes de emitir una opinión y un juicio, porque somos en las redes sociales ahora que tan fácil, todo el mundo trae un celular y todo el mundo está inmerso en las redes sociales, todos opinamos y todos somos especialistas en cada uno de los temas y es muy fácil lanzar una opinión. Con el tema de que se viene del huachicoleo y donde nos empezamos a enterar de toda la inmundicia, que de alguna forma ya sabíamos, pero que como bien lo dices, con gráficas, con números y demás, nos enfrentan, nos avientan a la cara esta realidad que tiene nuestro país. Viene a surgir también todo lo que sucede en el Estado de México, en el Estado de Puebla y donde pasan los ductos, ¿no? Y nos damos cuenta que los más desafortunados, hablando socialmente, económicamente, recurren a esta forma de hacer las cosas, muchas veces no porque quieran, pareciera también como sucedía con el narco. No es que quieras ser halcón, te obligan a ser halcón. Y a veces como sociedad no logramos entender que una parte vulnerable fue obligada a hacer ciertas cosas y es mucho más fácil emitir un juicio. ¿Qué podemos hacer en este caso? Sumarnos y analizar la propuesta que están haciendo desde Presidencia de la República de en un año tratar de cambiar la mentalidad de un joven desde el momento que le das una beca y le ayudas con una preparación para aprender un oficio o una capacitación. Sí, yo creo que es lo fundamental. Se dice que han sido carne de cañón, justamente porque en sus pueblos originarios no hay otra manera de sobrevivir que no sea con determinada acción o con determinada actividad. Es de todo sabido que hay poblaciones en las que, por ejemplo, no se puede cultivar maíz ni frijol porque los predios o las parcelas deben ser necesariamente explotadas con otros fines, con un cultivo de alguna sustancia para producir alguna sustancia X, ¿no? Y entonces lo que pasa es que surge esta necesidad de rescatar a los chicos, a los jóvenes y demostrarles que hay otro modo de vida. Esa es una tarea, no es fácil, es una tarea que hay que ir implementando paso a paso. Insisto con el tema de la información. Ayer que hablaba el presidente acerca de las becas y mencionó la palabra tutor, lo que hizo él aquí en la ciudad fue eso, es conseguir que los tutores conocieran bien a los jóvenes, tuvieran un perfil determinado para poder ser un guía. Si lo pudiera yo decir de esa manera, los tutores son eso, son un guía. Y él mencionó una palabra muy, muy particular que es, y no solamente va a verificar que tú seas capacitado o que tú recibas tu beneficio de beca, sino que también te va a enseñar a vivir, te va a dar ejemplos de vida, te va a decir cuál es el camino por el que se debe de transitar, para que esta sociedad, bueno, pues salga a flote, ¿no, Delia? Aquí hay yo creo que es mucho más, iba a decir tripartita, pero no, yo creo que es mucho más, hablaríamos mejor de compartida,
porque en este caso el guía como tal, ya hablando de este plan a nivel nacional, también sería quien está dando la capacitación. Es como un maestro de tiempo completo ahí pendiente de cómo hagas las cosas. No solamente enseñarte los procedimientos de tal o cual oficio o tema que te está mostrando, sino estar pendiente ahí las, no sé, 8 horas de trabajo que estés o demás. Creo que es muy importante y es muy interesante. Por eso yo creo que también la opinión que nos puede dar la maestra Ana Laura el día de hoy es muy valiosa, porque trae una experiencia de tantos años y por ende, ¿cuántos jóvenes han pasado a lo largo de estos más de 15 años por tu vida, Ana Laura querida? Historias nos puedes compartir muchas. Sí. Y sería muy interesante que nos dieras un ejemplo o los que gustes sobre situaciones como estas, donde al momento de entrar al programa INJUVE, y aun cuando el apoyo era mucho menor y las horas de convivencia con los chicos era mucho menor, ¿cómo notas el cambio y la evolución de un chico de un año a otro? Y voy a mencionar, ahorita que me haces esa invitación a hacerlo, voy a mencionar que el beneficio en la Ciudad de México es únicamente una tarjeta para viajar gratis. A eso me refería. En toda la red de transporte de la Ciudad de México. Sí. Los jóvenes en desarrollo, en el programa de jóvenes en desarrollo, regalan 2 horas a la semana en un taller, en una actividad conmigo, y el instituto les provee de ese beneficio, de la tarjeta para… Y nada más. Y nada más. No hay absolutamente más, no hay más que una tarjeta para poder viajar en el transporte público en la Ciudad de México. El metro, el tren ligero, el trolebús y el RTP. Ningún transporte concesionado, ni metrobús, ni los camiones de ruta, los morados, ningún concesionado. ¿La acepta? Yo pensé que sí la aceptaba. No. Yo estaba en la ignorancia y yo pensé que el Metrobús y los otros también las aceptaban. Bueno, voy a hacer responsable a alguien. En la administración pasada con Mancera se pretendía que se les obligara a los concesionarios a que dieran un beneficio, pero esto no se logró. Y ahí también quisiera hacer una acotación con respecto del tema del transporte, porque hay quien dice que el INJUVE pasa gratis a los chicos en el transporte, y no, también paga por esa credencial. O sea, cada uno de los beneficiarios, sí, efectivamente, tiene una tarjeta con la que viaja gratis. Originalmente fue cada 3 meses, ahora es cada 6. Vamos a regresar, me parece que otra vez a cada 3. Pero el INJUVE paga por esas tarjetas al gobierno de la ciudad, al metro y a la red de transporte por esa tarjeta. Sí. Entonces, queridos amigos, los mismos impuestos que van al presupuesto de INJUVE regresan a su lugar de origen prácticamente, porque se está recuperando eso que se está invirtiendo, entre comillas, en los jóvenes. Solamente da una vuelta. Y créeme que yo pensé que también el Metrobús estaba dentro de este beneficio. Ningún transporte concesionado, ninguno. Ahí deberíamos hacer una pregunta, y esta la asumo yo como responsable. Esa pregunta, vamos a preguntarle al licenciado Andrés Manuel López Obrador si puede haber una excepción a esta regla. Digo, porque lo que más se utiliza en la Ciudad de México también es el Metrobús. Así es. Y muchas veces ni siquiera los transportes respetan, esa es otra cuestión, queridos amigos, pero sí debería ser muy interesante saber, ahora que se supone se va a ampliar la red un poco más, igual del metro, saber que abarcara todo el transporte y que es el único beneficio. A veces creemos, queridos amigos, lo decía en un inicio, al no tener la información completa, es muy fácil emitir juicios y decir qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Honestamente, solamente por la tarjeta y los chicos cada semana dar horas de trabajo. Así es. Y aún con algo tan pequeño, si me permites el término, Laura querida,
¿cómo influye en la vida de un joven algo como esto? Mucho, mucho, fundamentalmente en temas emocionales. Sí, sabemos que los jóvenes transitan, si no es por la adolescencia, es por la juventud, la primera juventud. Pero estamos hablando que los psicólogos dicen que la adolescencia llega hasta los 24 años, le están tipificando ahora. Entonces puede ser, y sí es notorio, los jóvenes llegan con muchas carencias, llegan con muchas necesidades, llegan los jóvenes que viven en situaciones, para mi desfortuna, no he tenido a un joven en situación de calle, y digo mi desfortuna porque me daría una experiencia más. He tenido otras experiencias muy gratificantes, que es con jóvenes que han terminado los estudios. Por ejemplo, tengo un joven que fue mi primer joven del instituto, no voy a decir su nombre por cuestiones legales, pero es JP. Es JP, ese es su apodo. Él estaría orgulloso de que yo lo dijera al aire. Él entró, fue mi primer joven, mi número 1 en Injuve, terminó ingeniería en sistemas en el Instituto Politécnico Nacional, es un joven destacado, ahora trabajador en una empresa de telefonía celular, ahora ya se dedica a otras cosas, pero recién lo vi después de muchos años. Él me hizo favor de llegar a mi grupo a dar un tallercito de salud sexual y reproductiva y de enfermedades de transmisión sexual, y tuve la oportunidad de ver cómo se desarrolla ahora y cuál agradecido está conmigo y cuál agradecido está con el instituto. Yo soy la que se avergüenza un poco cuando me da un agradecimiento, porque lo único que yo hice en el tiempo que él estuvo presente fue llamarlo siempre al orden, a la disciplina, fomentar que él siguiera en sus estudios, que siguiera acudiendo a su servicio de salud porque tenía una situación de salud especial. Y entonces eso fue lo único que yo hice dentro del programa. El programa y lo entrecomillo, lo único, y ahorita te voy a decir por qué, perdón, síguelo. Sí, el programa a mí me marca que yo debo hacer esto, pero mis compañeros tutores de tantos años, que son cerca de 250, lo han hecho siempre, lo hemos hecho siempre. De manera natural hemos brindado a la sociedad ese granito de arena del que es tan común hablar, que no se ve, pero se siente cuando tú ves a un joven desarrollarse. Y ese pequeño extra. Sí, exacto. Que no solamente lo que te marca el programa y el procedimiento que debe de seguir, sino el acercarte al joven interiormente, el congraciarte con él, el tratar de congraciarlo con la sociedad, porque muchos de estos jóvenes traen muchos problemas internos, mucho resentimiento social. ¿Qué parte le toca a un tutor tener que aprender para enseñarle un poco al joven a desaprender todo ese rencor y confiar? Porque tienen que confiar en un grupo, tienen que confiar en el tutor, y cómo todo esto que ustedes logran regresa también para hacer el círculo a su casa. Yo creo que tiene que ver con el tema necesariamente social. Es decir, vivimos en comunidad. Y cuando los jóvenes no se encuentran en comunidad en casa, es como manifiestan justamente algún tipo de acción o algún tipo de reacción negativa en casa, ¿sí? Es decir, es muy fácil recibir a un joven que se queja de su madre, por ejemplo, que la reprime, lo reprime y que ellos no se sienten a gusto. Ese es otro caso que tuve con una joven que en algún momento me decía: mi madre es muy inquisitiva, con mi madre peleó todo el tiempo, con mi madre, y su piedra en el zapato era su madre.
hasta que llegamos a la conclusión de que la madre no iba a cambiar, de que ella tendría que tomar ciertas distancias o ciertos mecanismos o ciertos apoyos o herramientas de la naturaleza que fuera para poder salir de ese embrollo, de ese círculo vicioso. Así es, así es. Ahora es una persona también muy desarrollada, es una joven que estudia mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Es una joven que trabaja, que se desprendió sentimentalmente de ese tema, vive aún con la madre, pero ella tuvo que tomar algún tipo de terapia y hacer algunos ejercicios que fue ella habilitando para poder reconocerse y reconocer en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que tenía solución al final, ¿no? Y son de esas satisfacciones que has visto por decenas a lo largo de este tiempo. Por eso les decía yo, queridos amigos, y lo he mencionado en muchos otros programas con diferentes invitados, por eso hago mención de INJUVE, porque al tener la fortuna, y me considero afortunada de tener la amistad cercana con Ana Laura y de conocer la labor que está haciendo ella, no solamente ella, sino estos más de 200 tutores, y recordarán que por ahí en mis redes sociales compartí un evento precisamente días pasados cuando se hace el cambio de la dirección en INJUVE y donde recopilaba recapitulaban algunos sobre lo que había pasado en los últimos años y esta nueva esperanza que se veía que al momento de la cuarta transformación y que viene quien crea este programa piloto, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que de alguna forma ahora toma el timón de todo el país, esta esperanza de que lo mismo que llevan más de 16 años haciendo pueda permear en todo el país y hay una esperanza de que los jóvenes hay mucho que hacer con ellos. Y quiero decirte y presumirte que el programa hasta hace poco era único en el continente americano, en el continente latinoamericano, en América Latina. Ajá. Los primeros que tomaron como ejemplo esta hermandad, le llamamos nosotros, fue Uruguay. Entonces, ha trascendido el programa a nivel internacional, pero no había sido a nivel nacional, ¿no? Y entonces, bueno, ahí había como una confusión, porque es decir, yo porque gobierna un color distinto en la ciudad, no lo llevo al interior de la República, ¿o cómo? Porque hubiese podido hacer, queridos amigos, lo de 60 y más, también empezó con él. Y eso sí, a lo mejor, lo que pasa aquí, digo, ahí voy de metiche, queridos amigos, pero los de 60 y más sí votan, y los chavos, muchos todavía no votaban, entonces, pues no me interesan porque no les puedo sacar un provecho a esa situación. Hablando de esos temas que, digo, no nos hagamos tontos, para eso se utilizaban muchos de los programas sociales, para tener ese clientelismo electoral, entonces si los chicos no me van a redituar un beneficio, como para qué voy a invertir en ellos. Una visión muy corta, muy miope de un futuro, exacto, también. Y que sin embargo les salió el tiro por la culata, dirán en el pueblo, porque nos dijeron y lo vimos que el voto que cambió a México fue el voto de los jóvenes. Entonces, queridos amigos, yo creo que no solamente las políticas públicas deberían estar enfocadas hacia los jóvenes, sino también nosotros como sociedad, la parte que nos toca hacer como padres de familia. ¿Qué podemos hacer? En este caso, cuando el licenciado Andrés Manuel está combinando a los empresarios a sumar su experiencia en favor de un grupo tan vulnerable como son los jóvenes, y que lo estamos mirando ahorita, queridos amigos, volviendo a este tema de los ductos, el huachicoleo y demás, ¿quiénes son los que están recibiendo estos ejemplos? Pues los jóvenes y los niños. Ayer una situación dramática, me comentaba la doctora Almadelia, que estaba sentada con nosotros compartiéndonos su experiencia sobre incluso este tema. Yo decía, ¿por qué los niños están dentro del tema del huachicoleo? Y nos compartía algo
que ella es siendo parte de la PGR, se da cuenta, dice Delia, porque los niños son más pequeños y caben por entre el ducto, meten a los niños pequeños entre el ducto para sacar el hidrocarburo. Son cosas muy fuertes, muy difíciles, viniendo de primera mano y de situaciones, son cosas que nosotros a veces no lo entendemos. ¿Y qué hacen los niños ahí? Y cuando nos lo dicen, sí, es desgarrador escucharlo, imaginarlo, pero es más complicado entender cómo un padre de familia expone a su hijo de esta manera por unos cuantos litros de gasolina o de diésel. Y voy a rescatar lo que decía la doctora Almadelia sobre la reconstrucción del tejido social. Cuando te das cuenta que el tejido social ha sido desaparecido casi en su totalidad, es porque se generan este tipo de dinámicas. Exacto. Es cuando pones a un menor de edad a recoger el monto de un rescate. Conozco gente. Hablando de el tema de secuestro de casas de seguridad. Conozco gente que hace eso. Y también lo he sabido bien, Juve. O sea, hay cosas exacto. que... Así como el comercio con niños en la calle, que los ponen a vender, el poner a niños, la explotación, el problema de los niños que limpian parabrisas y jóvenes, pero están vigilados, es un trabajo lo que están haciendo. Entonces, para poder erradicar todas ese tipo de prácticas en contra de niños y de jóvenes, la sociedad no solamente tenemos que ponernos a criticar en redes sociales que les van a dar dinero a los jóvenes, sino que debemos ir a investigar e ir un poquito más allá. Más a fondo. Y tomar conciencia de la responsabilidad que también nos toca como sociedad. ¿O cómo, Ana Laura? En el desafortunado acto del viernes pasado que se mostró lo vulnerable de la sociedad en este país y en esa población particularmente, fue muy doloroso para mí ver que había jovencitos de 13 años y de 14 años inmiscuidos en el tema huachicol. Es una palabra ya muy sonada, pero está en boga y hay que utilizarla para hacer una reflexión, no solamente de cuánto esta falta de oportunidades ha fomentado todo esto. Vamos más bien hacer ya de críticas, podemos pasar nosotros otros meses señalando y calificando a los padres de familia como responsables de la educación y la formación de los hijos. No estoy segura si lo escuché aquí contigo también, este tema de, en este momento están comiendo mis hijos conmigo y yo los educo, yo les ofrezco el alimento, yo los invito a una dinámica participativa, familiar, afectiva. Y entonces, ¿qué está ocurriendo cuando esa separación no existe? Pues está fragmentada esa relación por la naturaleza que sea. Podemos responsabilizar a la nación entera. De lo que somos responsables es de lo más inmediato que son nuestros valores, nuestros hijos, nuestra sociedad, nuestro entorno primero, yo aporto para hacer eso, ¿no? Esa parte donde como padres de familia sí debemos tomar la responsabilidad. Estamos ciertos que en una sociedad donde papá y mamá tienen que trabajar y donde una sociedad como la nuestra, queridos amigos, que les hemos dado cifras del INEGI precisamente, donde un porcentaje amplísimo de madres de familia son las jefas de familia, como le llaman en algunas campañas políticas, y que por ende tienen que salir a trabajar y descuidar la parte de los hijos, donde también la parte de la contraparte de esta familia, el padre de familia, muchas veces son abandonados, los dejan. Esa parte pues ya está, entonces tenemos que asumir la responsabilidad y si no hay cantidad, tratar de buscar la calidad suficiente para que esta cohesión que necesitamos como familia primero no se pierda. O sea, la responsabilidad que asumimos nosotros de hablar con nuestros hijos y estar al pendiente de ellos. Y en este caso, Laura,
cuando hay un apoyo por parte de las políticas públicas de cualquier gobierno, como madre de familia también puedo yo recurrir, aun cuando el hijo no quiera, para persuadir al hijo a entrar a un proyecto como este. Desafortunadamente no, Delia. Generalmente las terapias y ese tipo de programas son para jóvenes convencidos, ¿eh? Es decir, si los padres... No obligados, tienes que ir Es correcto. por voluntad, De modo por un... propio, sí. Ok. Sí. De hecho, muchos jóvenes ingresan al programa con la pretensión de los padres, porque justamente lo que acabas de decir no me alcanza a mí para proveerlo de el transporte del dinero para sus pasajes, y lo que hago es buscar el programa social. Como si fuera una beca. Así es. Y afortunadamente, fíjate bien, yo te digo que no. ¿Por qué? Porque mi trabajo me impide decirles es una obligación que los padres influyan en los jóvenes y los lleven a Injuve. No, eso no puede pasar. Sin embargo, sí van los jóvenes por necesidad de los padres, pero después se quedan convencidos de que eso es lo más importante. Y eso es lo satisfactorio del programa, que es cuando ya tienes un joven integrado en tu grupo, es difícil que se vaya. Necesita alguna característica muy particular para poderse ir del grupo, porque ya no solamente mira la tarjeta como un beneficio, sino también la dinámica en la que se le integra al joven con jóvenes de otras edades, porque los grupos son muy heterogéneos, los temas son muy diversos, los temas que tratamos de sábado con sábado, y entonces los jóvenes se quedan en el grupo. En este momento va a haber modificaciones en las dinámicas nosotros les llamamos caravanas culturales a estas reuniones. Ajá, los sábados. Los sábados, va a haber alguna modificación por el tema de la nueva administración, pero estamos planteando que la esencia del programa seguirá siendo la misma. La atracción de los jóvenes que necesitan de estar en una actividad y de estar ocupados, por decirlo de un modo, en temas sociales, en temas de salud física, en temas de salud emocional. Y eso es muy importante porque hay jóvenes que les interesa mucho, les interesa descubrir, cuando llegan y descubren que por alguna razón tienen algún problema emocional, lo primero que te dicen es, tutora, quiero ir al psicólogo, ¿me puede integrar al psicólogo? Están los hospitales de las emociones, que es en donde se les da este tipo de ayuda a los jóvenes. Que te iba a preguntar precisamente de eso, y que ahorita nos vas a ahondar en ese tema porque es muy, muy importante, Ana Laura. Pero antes de eso, a ver, aquí no me queda muy claro. El proyecto que lleva Injuve, ahorita con una nueva dirección, que ojalá haya oportunidad de que Beatriz Olivares nos dé posibilidad de sentarse con nosotros para que nos platique todo el proyecto nuevo que trae, ojalá que nos esté mirando y nos dé oportunidad en un futuro. Pero entonces, ¿qué va a pasar con Injuve? ¿Se integra un proyecto a nivel nacional o Injuve sigue como tal aquí en la ciudad y todos los demás jóvenes que se puedan integrar a jóvenes construyendo el futuro, esa parte? Esa parte. Nosotros vamos a seguir trabajando aquí en la Ciudad de México como ejemplo. Ajá. Jóvenes construyendo. Nosotros no somos jóvenes construyendo el futuro. Esa parte, Injuve esa parte. Pero la influencia es la misma. Pero así aquí sería muy interesante, y esto va para los gobiernos estatales, queridos amigos. Si desde países de Latinoamérica toman el programa piloto que el licenciado Andrés Manuel implementa desde que fue jefe de gobierno, ¿por qué los gobiernos estatales no se han acercado en este caso a Injuve? Preguntar las estadísticas, preguntar los resultados, ver gráficas, empaparse del tema, y con base a esos resultados que Injuve tiene, ¿por qué no lo implementan en cada uno de los estados? Si sabemos
y hay resultados palpables de que sí ha funcionado. Ya hay institutos hermanos, les llamamos nosotros, al interior de la República, y también son institutos de la juventud, pero hasta donde yo los he analizado, no tienen la misma dinámica y la misma estructura, ¿sabes? Tú decías hace un rato que este tipo de organizaciones ha sido clientelar en un momento dado. Así es. Y eso ha impedido que el desarrollo verdadero de la naturaleza de la que estoy hablando, en el espíritu verdadero del programa, de verdad se transporte hacia los otros estados y de verdad se lleve a rajatabla. Es decir, si la Ciudad de México puede, ¿por qué no podría ser Querétaro? Guanajuato, Hablemos de mi estado. Querétaro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No hay empresas también con las que pudieras vincular en un momento dado este tema semejante a jóvenes construyendo el futuro? Es una falta de voluntades. Aquí no se han demostrado otras cosas que no sea eso. El demostrar que un programa tiene beneficios y ha dado resultados, sobre ha sido todo reconocido eso. A nivel internacional, Delia. Naciones Unidas ha reconocido y en un momento dado el tema de jóvenes en situación de riesgo. Recuerdo que en la administración anterior se hizo una plataforma, no recuerdo exactamente el nombre ahora mismo, pero tenía que ver con Naciones Unidas, y Naciones Unidas decía, quiero ver que efectivamente este programa esté funcionando. Fue cuando crearon los hospitales de las emociones, que hay uno en el sur, hay otro en el oriente, y el propio Instituto de la Juventud, que es en el Metro Colegio Militar. A ver, háblanos un poquito, ahóndanos un poquito sobre este tema, el Hospital de las Emociones. Yo creo que le va a interesar a más de uno. ¿Quiénes pueden acudir? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Quiénes tienen? ¿Cómo funciona? No solamente los beneficiarios, cualquier persona que necesite un tipo de terapia psicológica, puede acudir a cualquiera de los centros de Hospital de las Emociones a hacer una solicitud. Así aparece, está en redes, está así es, Hospital de las Emociones. Así, y con eso, ahí al meter Hospital de las Emociones, a googlearlo, a buscarlo en internet, te aparecen las direcciones de todos todos los centros, la ubicación. Perfecto. Recuerdo, el del sur no recuerdo exactamente, pero el del oriente está por la colonia Morelos, e insisto, Injuve tiene las puertas abiertas en esta administración, que por cierto, la administración pasada casi siempre estaban cerradas, no había nadie en la dirección. que hagamos hincapié en esa gran diferencia. Ya hice un comercial con respecto de la administración desafortunada anterior, pero ahora se vislumbra un nuevo porvenir. Tú puedes ir al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, ¿está en el Metro Colegio Militar? ¿Enfrente del Metro Colegio Militar? Arriba del Metro Colegio Militar. Ah, ok. Uh-huh. Es México Tacuba 235. En el segundo piso está el área de psicología. Ahí recibes orientación. Si no hay algún tipo de orientación, en el primer piso está la dirección. Están las puertas abiertas para lo que necesites. Y si no, te canalizan a donde tú lo necesites. Exactamente, donde tú lo necesites, según el que te quede más cerca. Entonces, están abiertos justamente por eso, porque también en una estadística arrojó la triste cifra de muchos jóvenes en situación de intentos de suicidio y de haber concretado algún suicidio sus familiares, ¿no? Entonces, por eso es que se hizo estos hospitales de las emociones, para darle cabida a tanta persona que en un momento dado necesita una terapia, para que pudieran no atentar en contra de su vida. Y sobre todo que hablando de una terapia psicológica privada que mínimo te cuesta 300 pesos, 500 pesos, y no, si no tienes para comer a veces, menos vas a tener para una terapia. Por eso, queridos amigos, es muy importante conocer, porque a veces tenemos la necesidad de las cosas, ahí están, las instituciones ahí están. Así es. Pero quienes no tenemos el desconocimiento,
pues nos quedamos o sufrimos, como dices bien, los jóvenes sobre todo, que son los que están necesitando. Pero como bien lo dice Ana Laura, queridos, pues cualquiera que lo necesite puede acudir y recibir el beneficio. Y si de pura casualidad fueran a pedir informes por ahí de las 11 de la mañana, pueden pedir una ficha para comer a la 1 de la tarde en el 5º piso. La administración anterior fue muy adversa. Cabe señalar que en el tiempo de Mancera y de Fernanda Olvera Cabrera fue un dispendio de dinero para otras cosas y para sus fines personales, desafortunadamente, y cerraron ese comedor. Hay un comedor ahí, ese en el Colegio comedor Militar. Ya existía en un inicio del programa, y es un comedor comunitario, es un comedor para la gente que no tiene con qué pagar una comida de, no sé, si cueste 50 o 60 pesos. Entonces, entran al primer piso. ¿A las 11 de la mañana? A las 11 de la mañana reparten las fichas en la entrada principal del instituto, y a la 1 de la tarde sirven la comida en el 5º piso. Queridos amigos, yo creo que, y aquí no me dejarán mentir, no necesariamente necesitas estar en situación de calle para muchas veces, a veces traer justo lo del pasaje, o estás en una situación complicada, o has sufrido una situación complicada, y hay veces que no traes o no tienes para comer ese día. Está una opción como esta, que muchos no sabíamos, que gracias a Ana Laura por compartirla. Desde el 14 de enero lo inauguró la directora Beatriz y Olivares. En este caso, gracias a Beatriz Olivares por retomar esta... Es un tema de humanidad. Y Almudena Osejo. Almudena Osejo. Que es directora de Desarrollo Social. Y queridos amigos, son tan importantes dar el reconocimiento a quien lo merece, porque de esta forma también logramos que esto no solamente permee, ojalá toda la ciudad. Y volvemos a lo mismo, no se trata de paternalismo para que papá gobierno nos mantenga, sino de que en un momento necesitado el ser humano necesita sentir la confianza de otro ser humano. Y yo creo, hace ratito que te escuchaba hablar, cuando un joven que muchas veces coaccionado, pudiéramos decirlo, por su papá, acude a Injuve, se queda en él, porque los jóvenes y los humanos necesitamos sentir esta comunidad, el estar en grupo, porque no necesariamente estar en una multitud quiere decir que estemos acompañados. Hay una situación muy, muy diferente, y estamos hablando aquí de psicología, de grupos, y que el arropar al nuevo. ¿Qué sucede, Ana Laura, cuando ya está un grupo así ya muy coaccionado, muy de muégano, y de repente llega alguien más a ese grupo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Sucede que es la admiración, que es como la novedad de pronto. No hay bullying, no fomentamos el bullying en los grupos, pero integramos a los jóvenes, los lanzamos al escenario de pronto para que sean presentados, pero los jóvenes sí arropan al nuevo, al que acaba de llegar. Como también echan de menos a los que se van, ¿no? Por supuesto. Sí. Porque nos decías en un inicio, en otro programa, ¿cuánto tiempo dura este proyecto para un joven? Mira, ahorita pienso que las reglas de operación pudieran cambiar algunas cosas, pero originalmente eran 3 años con esa participación y esa obligación de participar. Porque quiero hacer esta acotación también sobre el tema de si tú dejas de asistir, no vuelves a tener el beneficio. A ver, cuéntanos esa parte, porque es muy importante saberlo. Es decir, todas las caravanas culturales son propositivas, son educativas y formativas. Tú tienes obligación, joven, de ir una vez cada semana a tu actividad. Para que se justifique tu asistencia, necesitas participar, integrarte en el grupo y tener tu beneficio. Pero si tú dejas de participar y dejas de asistir, tú ya no vuelves a tener el beneficio.
Las bajas también son inminentes cuando tú ya no formas parte del grupo, ¿eh? Entonces, esta responsabilidad le toca al tutor, observar todo este tipo de... Nosotros somos quienes hacemos las listas, somos quienes llevamos la contabilidad de los jóvenes, somos los que evaluamos trimestralmente avances, no solamente... Son los que implementan cada uno de los programas, cada 8 días manejan el tema. Y es como dejarles tarea, porque yo he visto que de repente tienen que llevar material, tienen que participar, tienen que hacer ciertas dinámicas. Y lo he visto porque nuestra querida Ana Laura, que se maneja en redes sociales, de repente nos hace favor de compartirnos videos en vivo, y a los que nos interesa ver cómo se desarrollan, qué están haciendo ahí adentro, pues síganla en sus redes sociales y créanme, queridos amigos, observar un rato, atisbar en esta ventana que ahora el internet nos da esa posibilidad, atisbar este mundo de los jóvenes, qué están haciendo, aunque sea por morbos, quieren, pero vamos a observar, vamos a que no nos cuenten y a formar nuestra propia opinión de un proyecto como este, que es tan importante, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Así es. Y que está cambiando la vida de muchos, muchos jóvenes. Así es. Entonces, Ana Laura, esta responsabilidad tan grande de un tutor, nos decías, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para entrar primero, para poder pertenecer? También la plataforma se va a modificar, va a haber muchas adecuaciones. Cambios. Voy a hablar de lo que ha estado sucediendo hasta el día de hoy. Y todas las adecuaciones. El próximo mes estaríamos haciendo algunas adecuaciones. Y seguramente, y yo espero que el próximo mes pueda venir alguien más de Injuve para compartirnos todo el nuevo proyecto, claro, este plan magnificado que se va a llevar a cabo y que queremos saber, porque es tan importante ir de la mano para compartir y que el grueso de la población conozca de primera mano, queridos amigos. Volvemos a lo mismo, la importancia de los jóvenes, la importancia de la evolución, pero la importancia también que como sociedad nos adentremos. Ayer nos decía Almadelia Canseco, la doctora querida, el eslogan de INADEG, el eslogan que tenemos de Más que Leyes, educando la conciencia, es una responsabilidad muy grande. Este eslogan que tenemos en el programa, queridos amigos, pero es parte, también tratar de sumar a la sociedad, la parte que nos toca de educar la conciencia, primero la nuestra, para poder compartirlo a los demás. Entonces nos decía Laura, los requisitos para pertenecer. Los requisitos para pertenecer al instituto es justamente tener una necesidad y un ingreso muy precario. Sí, los jóvenes que ingresan. ¿Hacen un estudio socioeconómico? No tanto como. No. Que tú necesites, el instituto confía en tu dicho. En la palabra. Y hace una valoración de tu ubicación, de unidad territorial, de tu situación de vida, de tu situación familiar y casi de manera natural provee de ese beneficio. O sea, pueden acudir al INJUVE, ahí en Colegio Militar. Cualquier persona, y hacer persona joven, cualquier persona joven. ¿De cuántos a cuántos años? De 12 a 29 años de edad, ¿sí? Que tenga esa necesidad, tiene que llegar a pedir informes, insisto sobre el tema de lo que fue antes, porque la pretensión es lanzar una plataforma, como se usa actualmente, para candidatearte, ¿como una app? Así okay. Para poderlo hacer de manera electrónica. Y entonces, o sea, tú metes tus datos. Así es. Y te evalúan desde ahí. Y va a cambiar todo esto, porque antes originalmente era así, yo voy a Injuve. Tengo que apersonarme ahí en el instituto. Y decir que vengo por la credencial, porque nosotros hemos sido esos de los de la credencial gratis, para viajar gratis en el metro. Porque la gente no sabía que era todo un programa. Regálenme la credencial y ya. Sí, mucha gente tenía ese pensamiento, decía, es que yo he visto gente que tiene una tarjeta para viajar gratis en el metro y se le fue dando esa connotación, ¿no? De la tarjeta, de que no era un programa.
Cuando se enteran de que es todo un programa, bueno, igual también se quedaron, ¿eh? Y entonces, bueno, pues podemos Y empiezan a conocer. Así Exacto. es, de que hay más de 9,000 jóvenes beneficiados en esta ciudad. En esta ciudad. Más de 9,000 jóvenes, queridos amigos, beneficiados en la Ciudad de México. Ahora, la parte feíta. ¿Cómo te dan de baja? ¿O cuáles serían las condiciones para darte de baja en INJUVE? Inasistencia. Inasistencia es una de ¿Cuántas? ellas. Por mínimo 3 meses. 3 veces. 3 meses. 3 meses. 3 ok. meses. La otra es que el grado de vulnerabilidad haya sido rebasado. ¿A qué te refieres con Es eso? decir, cuando tú haces te hacen los filtros naturales en el instituto, te preguntan si trabajas, si estudias, cuál es la situación por la que estás pasando. Nosotros como tutores hacemos una evaluación. Si, por ejemplo, el joven entró hace 3 años y entró y no tenía trabajo, nos dejó de estudiar y alguna vez ya evaluamos que él ya no está en esa situación, podemos hacer un egreso. O sea, no solamente es una baja por inasistencia, sino por una valoración de que ha rebasado el grado de riesgo y que ya tiene ya no está en riesgo, para posibilidades entenderlo. de salir adelante. Ya no Así está en es. riesgo, ya pasó esa etapa complicada Así y difícil de su vida, Así entonces ese lugar se le deja a un A joven otro que joven, realmente así lo es. necesite. Para entenderlo, palabras coloquiales para entenderlo, porque quienes nos están mirando a veces no todos entienden. Es así, queridos amigos. Pues, Ana Laura, el tiempo Gracias. se nos va rapidísimo. Aquí Javier ya nos hacía señas, pero creía que era importante cerrar con estas dos vertientes. El cómo ingresas, el por qué Por necesitas. eso no es un y el cómo. programa Exacto. asistencialista. No es paternalista. Paternalista también. Exacto. Entonces, para entenderlo, queridos amigos, y para saber, conocer el origen de las cosas, conocer los resultados, asimismo, digo, si compañeros de medios y demás quieren acercarse para conocer estadísticas y demás, pues debe ser exactamente lo mismo. Ir a la dirección y pedir estadísticas, resultados sobre el programa INJUVE para conocer de primera mano, ¿no? Así es. Y para darlo a conocer precisamente a todo el público en general. Pues Laura, de verdad, te agradezco infinitamente que hayas también. venido de tan lejos para estar hoy con nosotros, porque siempre la hago viajar mucho, queridos amigos, pero agradezco infinitamente que hayas estado. Te ofrecemos una disculpa por los problemas técnicos que hubo, porque por aquí nos estaba fallando el internet y un programa en vivo, pues obviamente necesita el internet. Entonces, les ofrecemos una disculpa, queridos amigos, también a ustedes, porque entramos un poco tarde, pero creo que el contenido de este programa del día de hoy, lo que nos ha compartido la maestra Ana Laura sobre los jóvenes y sobre estos proyectos que se traen entre manos en INJUVE ahora y que vemos que son esperanzadores, vaya que valió la pena esperarnos un ratito más. Te agradecemos infinitamente, Al contrario, hermosa, muchas gracias que hayas a ustedes. estado con nosotros, Gracias. que no va a ser la última vez, porque hablar de esos proyectos y lo que viene, por lo menos en ese sexenio que vislumbramos, entonces tenemos un buen rato que por aquí te vamos a molestar para que nos acompañes. Claro que sí, aquí estaré. Gracias, con ustedes. y Gracias a ustedes. saludos a todos tus chicos, porque yo sé que muchos van a ver el programa y siempre después nos escriben que están orgullosos de su tutora, y eso habla mucho del trabajo que a lo largo de todos estos años ha estado haciendo, no solamente ella, sino sus más de 200 compañeros tutores en la Ciudad de México, y que esperamos que el siguiente programa tengamos por ahí noticias sobre programas similares que ya se estén llevando a cabo en nuestro país. Agradecemos infinitamente, queridos amigos, que hayan estado con nosotros una vez más desde INADEC TV en el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado. Recuerden que mañana tenemos Viernes de Cultura, una sorpresa con ustedes. Los esperamos el día de mañana, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Javier.